Se trata de que los congresos en general, no este en particular, sino todos, de acá a futuro, se entienda cada vez más que es importante que las reformas constitucionales de este tipo tengan participación también de la gente y que la gente sienta cada vez más que sí es parte del juego democrático. Si tú eres una empresa corrupta que quiere quieres comprarte un número de congresistas, ¿qué te parece más fácil? ¿Un congreso chiquito donde son menos o dos congresos que son elegidos de forma distinta, donde hay grupos diferentes y que son más? Es más caro lo segundo. Lo segundo es más complejo, más caro. Es un esquema que te protege mejor frente a ciertas amenazas que en particular tenemos en Perú. No somos un país pequeño. Todos los demás países que tienen unicameralidad y son democracias exitosas son países pues muy pequeños. Una vez que tú eres miembro de mesa, te vas con un conocimiento increíble, esencial para nosotros, que es que entiendes, y no mucha gente en el país entiende, que nuestro sistema electoral, una de sus grandes ventajas es que los votos no se cuentan en una oficina, no ocurre como en Venezuela, que es un software controlado por una entidad electoral que la controla además el gobierno, la que ahí cuenta los votos. No, aquí los votos se cuentan descentralizadamente, la OMP digitaliza los votos. La normativa electoral, esta serie de normas y leyes que rigen el sistema electoral y cómo nosotros los ciudadanos nos comportamos, por ejemplo, ante una elección, influyen e impactan en los actores electorales, ciudadanía, organismos electorales, los partidos políticos. Para entender un poco cómo ha cambiado todo esto y algunos temas más, estamos con Javier Albán, profesor de Derecho Constitucional. Javier, bienvenido a Habla OMPE. Muchas gracias por la invitación. Estamos encantados de conversar contigo, sobre todo en tu experiencia, para poder saber un poco y entender más y que nuestros amigos entiendan también sobre la normativa electoral y la forma como ésta influye, impacta a los actores electorales, ¿no? Ciudadanía, partidos políticos, organizaciones electorales. Cuéntanos un poco este impacto que tiene el tan cambiante espacio de la normativa electoral. Claro. Bueno, primero hay que entender que la democracia es un sistema que funciona a partir de ciertas reglas de juego. Como cualquier juego, uno no puede empezar a participar de él si es que no entiende bien esas reglas. Y entonces las reglas electorales son una parte esencial de esas reglas de juego porque son las que nos permiten ejercer nuestro derecho de sufragio, que es uno de los derechos más importantes para que pueda existir una democracia. Y el tema con las reglas de juego que tenemos hoy para temas electorales es que han venido cambiando un montón en los últimos años. En realidad no solo en los últimos años, han venido cambiando progresivamente bastante desde que fueron publicadas. Hubo una reforma a inicios con el cambio de milenio. A las normas electorales se aprobó una nueva ley de organizaciones políticas, primero se llamó ley de partidos, y la ley orgánica de elecciones. Y empezaron a hacerse bastantes modificaciones, algunas más técnicas que otras, pero ya en los últimos quizá 10 años se han hecho tantos cambios y se hacen tan seguido, se hacen siempre a última hora, y esto genera mucha incertidumbre, mucho desorden, genera que los organismos electorales luego tengan que sacar los reglamentos a última hora, contra el reloj. La ciudadanía no entiende bien cuáles son las reglas porque cambian todo el tiempo. Incluso no tenemos en nuestro sistema la posibilidad de que jueces se desarrollen y se especialicen en temas electorales, porque no solamente es súper cambiante la legislación, sino que no existen tribunales permanentes electorales donde puedan seguir participando todo el tiempo, sino que solo los temporales, los que hace el jurado en cada elección. Sobre procesos electorales. Sí, entonces hay un montón de problemas de incertidumbre, de no sabemos qué va a pasar. Hay una ley que se aplicó hace unos años para que haya una moratoria de 1 año para que no se puedan modificar las leyes 1 año antes. Sí. Pero en la primera elección que se aprobó, que fue la de la pandemia, ya eso se redujo a 6 meses excepcionalmente, y ahora vamos a ver si se quiere reducir excepcionalmente de nuevo ese plazo, ¿no? Entonces, en realidad no sabemos que la ley que está escrita hoy, no sabemos qué va a decir mañana en muchos casos, y eso es un problema. Sí, pues preocupa un poco, sobre todo este impacto que hay en la ciudadanía también. Y en el caso de las organizaciones políticas, ¿cuál es el impacto directo con ellas? Bueno, el impacto que pueden tener las reglas electorales en las organizaciones políticas es de varios tipos, ¿no? Yo te diría que hay algunos impactos más directos, como los que tienen, por ejemplo, el hecho de que
ahora cuando organizan procesos de elecciones internas tienen que participar allí. En principio depende del tipo de elección que armen. Tienen que participar los organismos electorales. Hay cierta fiscalización sobre los partidos en temas de financiamiento que hace la OMPE, en temas de propaganda electoral que hace el jurado, ¿no? Pero digamos que hay ciertos mecanismos de interacción entre organismos electorales y partidos más directos, pero a mí me parecen más interesantes los efectos que pueden tener las reglas electorales en el largo plazo, que son unos efectos más indirectos. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, danos unos... Claro, por ejemplo, se sabe, en ciencia política está bastante estudiado que hay cierta conexión, no se sabe de qué lado va la causalidad del todo, pero se sabe que hay cierta conexión entre cuáles son tus reglas electorales y si tu país termina teniendo una oferta política, una oferta de partidos más fragmentada o más concentrada. ¿No? Por una cosa que se llaman las leyes de Duverger, se sabe que más o menos hay una tendencia que crean, por ejemplo, la regla de la representación proporcional, que es la que usamos aquí para el Congreso, y la regla de la segunda vuelta. Estas dos reglas crean tendencias en el tiempo, en el largo plazo, hacia la fragmentación de la oferta política. Cuando más bien la regla de la mayoría simple, en una sola vuelta, eso tiende a la concentración. Y esto no porque haya una orden directa de que se concentre, que haya menos partidos o que haya más partidos, sino porque impacta en los incentivos de las personas. Mira, yo te pongo un ejemplo. Si tú cómo diseñas las reglas impacta mucho en cómo actúan las personas. Si tú piensas en un bus, en un micro, cómo funciona un micro, todos hemos tenido la experiencia del cobrador que te manda al fondo y te dice al fondo sí, trata de meter a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el diseño de las reglas de ese micro dice que le van a pagar a ese cobrador por la cantidad de personas que mete ese día, que le pagan el día. En cambio, si tú tienes un sistema de reglas que hace que a ese cobrador le paguen mensualmente, no importa la cantidad de gente, si va vacío o va lleno, allí, igual. Ese cobrador no va a tener el mismo incentivo para quedarse esperando más tiempo. Va a actuar de forma distinta. Exacto. No porque sea mejor persona, no porque sea mala persona. Solamente porque el esquema de reglas impacta en la conducta de la gente. Y esto también pasa con las reglas electorales y los partidos. Me parece clarísimo el ejemplo que has puesto para poder comprender cómo impacta en la ciudadanía también, pues no por su representatividad, su representación. Quiero llevar otro tema. Los movimientos regionales, ha habido una serie de iniciativas en el Congreso para tratar de eliminarlos. Falta una segunda votación. Algunos especialistas dicen que en la práctica han sido eliminados porque algunos miembros se han ido a los partidos nacionales. Bueno, hay todo un debate. Hay sobre la eliminación de estos movimientos, hay opiniones a favor y en contra. ¿Tú en qué te encuentras en ese ámbito? Yo te diría que hay que tener mucho cuidado con esto porque hay que entender un tema esencial, que es que cuando se trata de derechos fundamentales, y el derecho de sufragio no solamente tiene la parte activa, que es votar, sino también la parte pasiva, ser elegido, si tú limitas un derecho fundamental, tienes que tener razones para hacerlo y tienes que limitarlo solo en lo que sea necesario para aquello que tú quieres lograr y esa razón por la cual estás limitando, que es el valor mayor por el cual estás decidiendo hacer esa limitación. Entonces, si tú dices en la ley, solo puedes postular a través de un partido político, eso es un límite a tu participación política. Exacto. ¿No? Tú no puedes postular directamente. Claro, pero es un límite a la participación política que tiene un sentido. Porque las democracias son muy difíciles que funcionen sin partidos políticos. Tiene que haber cierto incentivo para que funcionen organizaciones, para que haya un nivel de oferta de alguna manera que más organizada para que la ciudadanía pueda escoger. Hay un rol muy importante que juegan los partidos políticos en la democracia. Entonces, tiene cierto sentido. Pero la pregunta es, ¿tienes que limitarlo tanto a solo esto? En algún momento habían organizaciones de nivel local, esas se eliminaron. Pero las organizaciones las organizaciones regionales ahora, hoy en día, en muchos casos tienen mayor representación que varios partidos. Y en un país que tiene tantos problemas de representación, incluso por momento, no sé si sería la mejor idea, ¿no? Más bien podría contribuir a esta tensión que hay, de este descontento que tiene mucha gente con varias de las reglas de la democracia actualmente. Claro, sí, es lamentable eso. En el año 2018, en referéndum,
la población se le preguntó sobre la bicameralidad, votaron en contra. En el 2026 vamos a tener bicameralidad, vamos a votar por senadores y diputados. ¿Cómo podemos incluir más a la población en estas decisiones que se toman? Sí, a ver, yo creo que ahí sería ideal que en este tipo de reformas, al volver a la bicameralidad, se hace una reforma constitucional para eso. Y yo creo que, como habíamos votado en el referéndum del 2018, ese tema directamente, sí hubiese sido bueno que también se apruebe por referéndum para que vuelva con una mayor legitimidad. Quizá pueda verse ese punto individual, que esta reforma puede no aprobarse por referéndum, pero si uno mira todas las reformas constitucionales que han habido en nuestra Constitución, que han sido un montón, han sido más de 25 o 30 reformas ya desde que haya la Constitución del 93, solo esas, las del 2018, se aprobaron por referéndum. Todas las demás las ha aprobado solo el Congreso. Entonces, es natural que una población no se sienta tan cercana a su Constitución si ha sido solo modificada por los distintos congresos que han habido y no ha venido participando. Entonces, en general, se trata de que los congresos en general, no este en particular, sino todos, entiendan que de acá a futuro se entienda cada vez más que es importante que las reformas constitucionales de este tipo tengan participación también de la gente. Que es muy importante. Y que la gente sienta cada vez más que sí es parte del juego democrático, porque justamente el rechazo, el pedir alternativas distintas, alternativas autoritarias, viene en buena parte del lado de mucha gente porque no se sienten parte, se sienten excluidos de un juego. Entonces tienes que tú hacerlos sentir partícipes. Si modificas mucho la Constitución sin referéndums, entonces se van a sentir naturalmente alejados de esa Constitución. Ya no es la Constitución que aprobaron en un primer referéndum, es otra que ya ha cambiado totalmente. Sí, bueno, es importante tener siempre la ciudadanía en la mente de todos los que hacemos de alguna forma vida democrática. Bicameralidad, ya que estamos hablando de ese tema, senadores y diputados, 2 cámaras. Un poco mirando la experiencia internacional, ¿qué ventajas y desventajas tú verías a ese sistema de representación congresal? Bueno, primero que hay un mayor control del poder, ¿no? Nosotros teníamos varios problemas ahí. Cuando hubo la reforma para la unicameralidad, básicamente lo que se hizo fue restarle poder al Parlamento como institución, ¿no? Se le achicó en número, se la hizo de una sola cámara, elegida al mismo tiempo que el presidente. El resultado de eso, como hablábamos hace un momento del efecto de las reglas electorales, el resultado de eso es que a la gente, ¿cuál es la elección que le importa? La del presidente. Claro. Esa es la que llama la atención. Sí, la más. Entonces terminas convirtiendo al Congreso en una cosa que viene, en un arrastre de la elección presidencial, de alguna manera, ¿no? Entonces la gente no le presta atención a eso como algo individual. La gente y el Congreso termina siendo mucho más fácilmente controlable por un presidente popular autoritario. Sí, ¿no? lamentablemente. Entonces ese es el esquema al que cambiamos. Ahora estamos regresando a un esquema en el que el poder está más separado. Si tú tienes más congresistas, más parlamentarios, es más difícil primero que cada uno tiene menos poder, y segundo, si tú eres una empresa corrupta que quiere comprarte quieres comprarte un número de congresistas, ¿qué te parece más fácil? ¿Un congreso chiquito donde son menos? Claro. ¿O 2 congresos que son elegidos de forma distinta, donde hay grupos diferentes y que son más? Es más caro difícil. Lo segundo. Claro, y mucho más difícil, ¿no? Lo segundo es más complejo, más caro. Es un esquema que te protege mejor frente a ciertas amenazas que en particular tenemos en Perú. No somos un país pequeño. Hay muy pocos países. La única otra democracia en el mundo con más de 10 millones de personas que tenía un congreso unicameral es la Corea del Sur, que ya vemos que también tiene problemas similares a los nuestros, sí. ¿no? Recientemente. Pero todos los demás países que tienen unicameralidad y son democracias exitosas son países pues muy pequeños, ¿no? Que tienen naturalezas distintas al nuestro. Entonces, por un tema de representatividad, de mejor balance de poderes, creo que la bicameralidad va a ayudar. Ahora, un poco para que nuestros amigos, los que nos ven a través de Habla OMPE, lo tengamos todos un poco más claro. ¿Qué iniciativas se ven en una Cámara de Senadores y qué iniciativas se debaten en una Cámara de Diputados? Eso depende mucho del modelo, ¿no? El modelo, hay tipos de bicameralidad distintos. La bicameralidad que tiene el Reino Unido es muy distinta a la que tiene Estados Unidos.
Acercándose un poco a lo que sea. De formas distintas. La nuestra se va a parecer un poco más a un modelo intermedio que hay en otras partes de la región, entre los Estados Unidos y otras cosas, porque vamos a tener un Senado que, bueno, va a tener cierta representación regional, pero en principio también cierta representación nacional, aunque eso entiendo que no está del todo definido todavía, porque se han aprobado los cambios constitucionales, pero no la parte de la ley que tiene que desarrollar eso, ¿no? No se sabe cómo se va a elegir todavía del todo. Entiendo que eso tiene que publicarse todavía, la nueva ley, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la Cámara de Diputados ahora se sabe que van a ser la única que tiene iniciativa legislativa. Ellos se van a encargar más de los temas del día a día. El Senado se va a encargar digamos, la elección de autoridades, de evaluar y ratificar las normas que vayan a ser publicadas. Va a ser bueno esto porque ya no va a pasar que una ley de la nada se discute de 2 a 3 de la mañana y sale el día siguiente y ya está. Lamentablemente Entonces, al toque, ¿no? Se termina aprobando. Y si no hay un ejecutivo que controle, se termina publicando en el peruano, así nomás. Exacto. Entonces, ahora ya no va a poder pasar eso porque cuando lo apruebe la Cámara de Diputados, necesariamente va a tener que pasar un tiempo hasta que llegue al Senado. Y cuando el Senado lo apruebe, recién se va a... Que es una Cámara reflexiva en donde se va a analizar con más tiempo. Y que se encarga más de temas más de mediano y largo plazo. Entonces, por eso, por ejemplo, se encarga de la elección de autoridades, ¿no? Que antes se la encargaba todo el Congreso. Y lo que terminaba pasando muchas veces era que el Congreso nunca se daba tiempo para ver eso de la elección de autoridades, lo terminaba pateando porque los asuntos del día a día lo agobiaban. Va a estar un poco más organizado, digamos. Yo creo que sí, eso puede ayudar. El tema de la representación todavía está por verse con las normas que se deben aprobar, pero el tema de la organización creo que sí se ha hecho bien. Podría mejorar algunas cosas, como por ejemplo la reelección por mitades o los periodos que tiene cada uno. Me parece que podría mejorarse por ahí el diseño de la bicameralidad, pero en cuanto a funciones me parece que se ha hecho relativamente bien. Para terminar, Javier, la conversación. La próxima elección 2026 va a ser de verdad un reto para los organismos electorales y para la ciudadanía también, porque va a ser una elección bastante compleja. Hablando de los miembros de mesa, pongámonos en su papel. ¿Qué retos tienen con esta elección los miembros de mesa por lo complejo que va a ser? Bueno, yo diría que en esta elección en particular hay en cuanto a temas técnicos, van a ser muy similares, ¿no? Los miembros de mesa van a tener que hacer lo mismo, porque la OMPE va a desarrollar toda la parte logística como para que ya ellos solo tengan que llegar y, digamos, que hacer lo que siempre ha sido su labor. Pero sí hay una responsabilidad en cuanto a, ahora quizá va a haber más escrutinio sobre los miembros de mesa, va a haber más vigilancia de que estén haciendo bien su labor, de que, digamos, no sé, incluso de que hayan firmado de acuerdo a su DNI, detalles como esos, porque digamos que ha habido tanta discusión al respecto en la última elección que esta vez quizá haya un poco más de digamos, lupa sobre lo que vayan a hacer los miembros de mesa. Mayor cuidado, mayor observación. Eso puede generar algo de quizá discusión en algún momento en los medios. Pero yo creo que lo que podría terminar resultando positivo de esto y lo que podrían hacer para bien los miembros de mesa es que terminen de explicar, porque una vez que tú eres miembro de mesa te vas con un conocimiento que es increíble, esencial para nosotros, que es que entiendes, y no mucha gente en el país entiende, que nuestro sistema electoral, una de sus grandes ventajas es que los votos no se cuentan en una oficina, no ocurre como en Venezuela, que es un software controlado por una entidad electoral que la controla además el gobierno, la que ahí cuenta los votos. No, aquí los votos se cuentan descentralizadamente, la OMPE digitaliza los votos. Exacto. Pero los que cuentan los votos son ciudadanos sorteados independientemente, está descentralizado, sería tipo el modelo, es un modelo que se basa en eso, en que para que tú intentes manipular el resultado, tendrías que influir en una cantidad de miembros de mesa que no habría forma de influir en eso sin que te arrojen errores estadísticos, anomalías raras en los resultados, y eso se puede escrutinar después y no ocurre. Entonces es un sistema que tiene esa gran ventaja, y eso ojalá que se observe más
en esta elección ahora que quizá haya más preocupación por ver. Estamos comprometidos en la OMPE con la transparencia de ello y de que todos nuestros procesos sean cada vez mucho más claros y transparentes, como siempre han sido. Javier, yo te agradezco mucho tu tiempo. Esta ha sido una conversación interesante que los invito a compartir y a comentar para poder seguir conversando de estos temas aquí en Habla OMPE. Nos vemos la próxima. Chao.